aparece el apóstol Felipe y sale al encuentro de un etíope. El ángel del Señor dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Y después interviene Felipe en este diálogo con el etíope y le pregunta: ¿comprende lo que estás leyendo? Él está leyendo las Sagradas Escrituras, ¿no? ¿Cómo voy a comprender si nadie me lo explica? Tanto el ángel como el espíritu conducen a Felipe, y Felipe termina siendo una persona clave en la conversión del etíope. Yo, en tantos años de sacerdote, les mentiría si les dijera: alguna vez escuché la voz del ángel, alguna vez escuché la voz de Dios, Dios me dijo, el espíritu me dijo. Hay algunas personas que yo les escucho ese lenguaje con prudencia, ¿no? Con prudencia. Pero sí, yo me atrevo a decir que en muchos momentos de la vida fui guiado por el Espíritu Santo, fui guiado por Dios, fui protegido por los ángeles. No tengo ninguna duda, ¿eh? Decir, escuchar la voz directa como si fuera una persona, un hombre que nos habla, no. Decir que fui guiado por los ángeles y que el Espíritu me fue protegiendo y guiando y acompañando, sí, ninguna duda. Por eso que en esto tenemos que ser prudentes y cuidadosos. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios, a discernir lo que nos dice el Espíritu. Esa es la clave, ¿no? En el camino de la vida cristiana, el discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? No, voy a hacer esto otro como cuestión mía. El discernimiento es: ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere el Espíritu frente a esto? Que haga, que obre, cómo tengo que actuar. Para eso es necesario el silencio, para eso es necesaria la oración. No esperemos buscar que Dios nos hable como nos hablamos los humanos, que escuchamos la voz. Y si alguna vez lo hace, será una excepción. No hace falta pedir esos milagros o cosas extraordinarias para escuchar la voz de Dios. Sí, todos los cristianos tenemos la posibilidad de discernir. Entonces, tamizar, pasar por el corazón la palabra, la vida, la historia, lo que vamos viviendo, y Dios se va a ir encargando de guiarnos. Y fíjense, el etíope dice: aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Y Felipe lo bautiza. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no lo vio más, pero seguía gozoso su camino. Felipe el apóstol no dejó de ser como un ángel en la vida de este hombre, ¿no? Que le marcó el camino, que lo acompañó, que lo guió hacia el camino de Dios. Y dice, y el Espíritu lo hizo desaparecer. Porque el eje de la evangelización no era Felipe. No se quedó anclado en esa historia, ni fue el autor de las maravillas. El que obra maravillas en nosotros es Dios. Y nosotros tenemos que aprender a ubicarnos en esto. En el fondo, Felipe hizo una tarea catequística con el etíope y le enseñó a interpretar las escrituras, y también para eso hay que prepararse. Tenemos que ir formándonos, y en la medida que podamos hacer cursos de capacitación y de formación, sin duda no tenemos que dejar de prepararnos y de estudiar para ser después buenos dirigentes, buenos catequistas, buenos misioneros, buenos jóvenes. No tenemos que esperar que Dios nos dé en forma infusa la sabiduría. Rezamos para pedirle a Dios que nos dé el don de la sabiduría siempre, pero claramente también nos dio la inteligencia y tenemos que desarrollarla, y la capacidad y el conocimiento para profundizarlo, poniéndonos permanentemente en las manos de Dios, que su providencia nos haga recordar todas las cosas, que el Espíritu nos dé la palabra oportuna. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. El texto del Evangelio de hoy, lo mismo. El Padre nos lleva al encuentro de Cristo, nos envía a su Hijo para que nosotros nos alimentemos de Él, nos envía a su Hijo para que sigamos sus pasos. Y alimentarnos de Jesús no es solamente recibir la hostia consagrada. El mismo Jesús que estuvo en el vientre de María es a quien recibimos en la Eucaristía sacramentalmente.
tan presente como lo estuvo en Belén y en la cruz. Jesús es nuestro alimento que nos sigue alimentando el alma y sigue alimentando nuestro espíritu y sigue alimentando nuestra fe. ¿Cómo habrán hecho si no tantos mártires, tantos perseguidos, tanta gente encarcelada, a la que se le quitó el acceso directo a la Eucaristía? ¿Se puede decir acaso que junto a esos mártires y junto a esos encarcelados no estaba Cristo? Claro que estaba, porque Él es el pan que nos alimenta para la vida eterna. Esto es lo que nosotros, de alguna manera, salvando las distancias, porque acá no estamos hablando de martirios, sí podemos decir en un tiempo de prueba, eso ninguna duda, y también podemos decir que en un tiempo de gracia, tener esa certeza que de donde estemos, Dios está con nosotros. Donde dos o más se reúnan en mi nombre, Dios está con nosotros. Esta Eucaristía que rezamos juntos en familia, aún en forma remota, hoy es el alimento más exquisito que podemos recibir y lo recibimos con alegría. A Jesús nos encomendamos, nos alimentamos con su cuerpo y con su sangre y renovamos en Él la certeza de que está en medio nuestro, y de esto también damos gracias en esta Eucaristía que podemos compartir especialmente hoy sin límites. La diócesis de Gregorio de la Ferrere se extiende a cuántos países, pero esto que estamos celebrando nosotros acá, yo sé que pasa también en muchas otras diócesis y en muchas otras parroquias, donde hoy este misterio de la iglesia doméstica nos invita a descubrir que estando encerrados en cuatro paredes es donde tenemos una de las dimensiones que podemos palpar y visibilizar con mucha mayor facilidad que cuando andábamos sueltos por la calle. Hoy estamos encerrados cuidándonos y sin embargo estamos más unidos que nunca.